El tema para hoy, hermanos, está fácil porque la semana pasada desarrollamos gran parte del tema. Y me fue necesario hacerlo, ¿por qué? Porque yo sé, hermano, yo también he estado sentado escuchando a un predicador y a uno le surgen preguntas, y más cuando hablamos, hermano, de temas concretos, como fue lo que hablamos de las bestias del Apocalipsis. Y es lógico, nos surgiría la pregunta del anticristo. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre en nuestra cabeza, en nuestro conocimiento bíblico, hemos tenido o siempre se nos ha hablado de tres bestias, o se nos ha hablado de que así como Dios es trino, entonces también Satanás tiene su trinidad, y hablan de la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces automáticamente serían como tres, de la trilogía satánica, de las tres bestias, en fin. Pero nosotros, hermanos, nos hemos tomado un tiempo para repasar un poquito el tema, porque yo creo que hace 20 años no hablaba de esto, y hace 20 años pues lo leí cuando empecé la vida cristiana. Lo leí y asumí las posturas que pues uno le dicen los pastores, o que uno escucha, o lo que está sonando en ese momento. Pero después de 20 años, lo digo en poco tiempo que llevo el Evangelio, pero son 20 años, pues ya se pueden ver mejor las cosas, y ya uno puede seguir el consejo del Señor, que dice que uno debe escudriñar las Escrituras. Mira, amado hermano, si usted quiere entender cualquier tema de la Biblia, cualquier tema del mejor biblista, del mejor exponente de las Escrituras, pero usted no lo va a entender con simplemente escucharlo. Usted va a entender algunas cosas que lo van a influenciar, en fin, pero usted entiende, hermano, mejor cuando usted toma esa enseñanza, esos textos bíblicos, y usted mismo se sumerge, hermano, en las Escrituras, y empieza a escudriñarlo por su propia cuenta. Por eso la Escritura dice que la Biblia no es de interpretación privada, y que la misma Biblia, ella se interpreta. Entonces uno no tiene que interpretar la Biblia, ella misma se interpreta. Lo que yo tengo que buscar es tratar de reconciliar los pasajes bíblicos, y Dios dará testimonio a mi espíritu de la manera en que usted lo busque. La Biblia enseña que si, por ejemplo, una persona con un corazón malo se mete a estudiar las Escrituras, pues no va a sacar muy bonitas conclusiones. Pero si una persona tiene un corazón, dice la Escritura, como el del niño, como el de un niño, o sea, que es ingenuo en cuanto no a conocimiento, sino que es ingenuo en cuanto a la maldad, a la malicia, entonces a esa persona Dios le declara los misterios. Dios le abre el entendimiento para que pueda comprender las Escrituras. Si no, de lo contrario, como dice, está escrito, hermano, que muchos leerán, oirán, pero no entenderán, no percibirán el mensaje de Dios. Bueno, entonces, hermanos, ya teniendo claro, la semana pasada hablamos de que en Apocalipsis no aparecen las tres bestias que nosotros hemos tenido en el entendimiento. Vuelvo y repito, la bestia, el falso profeta y el anticristo. Mirando un poquitico más el Apocalipsis, usted no va a encontrar esa trilogía de la que hemos venido hablando por años, o de la que hemos venido teniendo en nuestra cabeza por años. Y encontramos allá en lo que vimos la semana pasada, el domingo anterior, que vimos, hermano, desde Apocalipsis capítulo número 12 y capítulo número 13. El capítulo 12 nos habló en términos generales de lo que iba a ser la furia de Satanás para perseguir a la iglesia del Señor y también a la iglesia de Jesucristo hasta el último tiempo, hasta cuando aparezca el Señor. Va a venir la persecución. Luego vimos el tema de las bestias, y entonces
en el Apocalipsis 13 y vimos, hermano, la primera bestia como la continuación del Imperio Romano, con sus modificaciones, aunque no profundizamos ahí en las modificaciones o en las evoluciones o transformaciones que ha venido teniendo el Imperio Romano desde que dejó de ser imperio en el 476, que ya lo vimos, pero que continuó con sus cultos y doctrinas y políticas hasta hoy día. Ya no como Roma, ya Roma no suena, pero su imperio como tal sigue dominando el mundo y la Biblia lo muestra. Y luego descubrimos que la segunda bestia del Apocalipsis era, hermanos, hacía referencia al falso profeta. ¿Por qué? Porque allá en Apocalipsis 19:20, donde vimos, hermano, que fueron dos personas las que son echadas al lago de fuego y azufre, o sea, en otras palabras, al infierno. Solamente dos, y fue la primera bestia y el falso profeta, que era la segunda bestia que hacía las señales delante de la primera. Entonces, y si usted sigue buscando, hermano, yo me di la tarea también esta semana de leer los otros capítulos de Apocalipsis, no solamente el capítulo 12 y 13, la semana pasada. Me di la tarea también de leer los otros capítulos del Apocalipsis, a buscar el anticristo, a buscar dónde está ese personaje que nosotros tenemos como el anticristo, que nosotros tenemos en nuestra cabeza como el anticristo, ese líder mundial que se levantará, que hará, que mandará a marcar, que perseguirá, que hará todas esas cosas. Porque la Biblia lo dice, que el anticristo vendría. Oíste que el anticristo viene. Entonces, de ahí el pueblo cristiano hemos tenido esa concepción de tres. Y no lo encontré. No, en el Apocalipsis no lo encontré actuando, no encontré actuando los tres, ni tampoco encontré el final de los tres. Porque Apocalipsis me habla desde el tiempo de Jesucristo, cuando envía el mensaje, capítulo 1 y 2 y 3, cuando envía el mensaje a las 7 iglesias de Asia, hasta cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en algún lugar de esos tiene que aparecer, en algún capítulo o versículo tendría que aparecer una referencia al anticristo, al menos que después también fue echado. Pero no lo encontré. No lo encontré. Por eso le digo, si usted tiene preguntas, las puede de pronto hacer ahí y pues trataremos de responderlas con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, vamos a mirar entonces el tema del anticristo. Hermanos, el tema, ya vamos tarde, pero bueno, si le ponemos toda la atención y no hay demasiadas preguntas, entonces, hermanos, va a ser rápido. Va a ser rápido. Entonces, para empezar a hablar del tema, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que en toda la Biblia, o sea, debemos centrarnos, no irnos por la rama, debemos centrarnos, y es solamente tenemos un escritor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hace referencia al anticristo, y ese escritor es el apóstol Juan. En toda la Biblia, escuche bien, en toda la Biblia solo encontramos un escritor que hace referencia al anticristo directamente, o sea, así, con esa palabra, anticristo. Es el apóstol Juan. Y también tenemos, hermano, solamente 4 versículos. El mismo apóstol Juan utiliza 4 versículos referente al anticristo. Entonces, aunque en ese escritor y esos 4 versículos pudieran decir muchísimo, pero en realidad, pues hermano, nos da unos 3 o 4 detalles nada más del anticristo. Tal vez usted se pregunte, por eso quiero que esté atento, porque de pronto usted me hace preguntas que ya yo lo dije en la predicación, entonces, o que ya yo las respondí en la predicación. Entonces, quiero que estemos muy atentos y que las preguntas sean también con madurez, no sean para tentar, hermanos, porque no pretendo dar aquí yo soy el doctor de teología y voy a hablar, no, sencillamente, como decía
Oscar Ávila, voy a citar unos versículos y es comprensión de lectura únicamente. Aquí no es de teología y toda esa cuestión, sino comprensión de lectura. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Tesalonicenses, capítulo, tengo que citarlo porque usted, o sea, lo que nuestra mente inmediatamente nos manda es para allá, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, bueno, del 13 en adelante, cuando dice que aquel inicuo, cuando se levante aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, pero dice que hace señales con gran poder, señales y milagros engañosos. Entonces, usted va a decir que ahí está hablando del anticristo. No, ese pasaje usted lo relaciona con Apocalipsis, cuando habla de la bestia, que también fue el falso profeta, que era el que hacía las señales. Entonces, no son dos personas diferentes, es la misma. Solamente que en algún pasaje usted lo va a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 13, cuando habla de las dos bestias, pero en el 19:20, cuando habla de la segunda bestia, ya no dice dos bestias, sino dice que la segunda bestia es el falso profeta, que era el que hacía las señales. Entonces, de la misma manera, entonces, Pablo no está hablando del anticristo. Pablo habla del inicuo, el hijo de perdición, el hijo de perdición. Esa palabra es importante porque hoy lo vamos a ver, el hijo de perdición, y no se refiere al anticristo, sino al falso profeta. Porque hoy vamos a mirar quién no con nombre, sino qué otro papel desempeña el falso profeta con respecto al anticristo. Bueno, entonces es necesario que miremos las 4 citas directamente del anticristo y que las utiliza el apóstol Juan. En su primera carta utiliza 3 citas bíblicas y la otra está en la segunda carta. Miremos la primera y tomemos nota y resaltamos lo más importante de estos 2 versículos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Resaltamos ahí 2 cosas importantes de esos 2 versículos. Primero, la expresión oíste que el anticristo viene. Oísteis que el anticristo viene. Hágale énfasis a oíste. Porque, por ejemplo, cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo que el que aborrece a su hermano, mas yo digo. Entonces, cuando Jesús dice oíste, se está refiriendo a que vaya y lea o que ustedes escucharon que en el Antiguo Testamento decía. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ese oíste está diciendo, vayan y miren el Antiguo Testamento. O ya viene una doctrina, ya viene una enseñanza del Antiguo Testamento. Oíste. O a menos que el apóstol Juan se esté refiriendo a oíste que el Señor Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Oíste que de pronto alguno de los apóstoles dijo tal cosa. Entonces, hacer énfasis a la palabra oíste que el anticristo viene. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted tiene que meditar en su mente, en su corazón, en qué parte del Antiguo Testamento habla explícitamente del anticristo. Así, anticristo. O un sistema que se opuso a Cristo. O en qué parte Jesús habló del anticristo. Y usted se da cuenta que Jesús no habló del anticristo. Jesús habló de falsos cristos, que son 2 cosas muy diferentes, como lo vimos la semana pasada, o como lo dije el domingo pasado. Y entonces, ¿en qué parte? Encontramos un texto que me habla del anticristo?
No me llega a la cabeza todavía, no, o sea, no me llega a la mente todavía. Listo. La segunda parte, ahorita más adelante retomamos otra vez esto. La segunda parte que resalté, o la segunda parte importante de estos dos versículos es, salieron de nosotros, o sea, Juan sigue diciendo, por eso sabemos que estamos en el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos, y esos salieron de nosotros, pero no era de nosotros. Escuche, porque esa es una característica para ahorita cuando hablemos exactamente de la función, o sea, de la manifestación del anticristo como persona en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran nosotros, lo que está diciendo Juan ahí. Asimismo han surgido muchos anticristos, y coloca los ejemplos de anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Listos. La segunda cita aparece en el versículo 22, 4 versículos después, o más adelante, 3 versículos más adelante, donde Juan sigue diciendo, pega un saltico y sigue diciendo, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. No dice es un anticristo, no dice es el anticristo, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, también es anticristo. ¿Quién es anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y el que niega también al Hijo, este también es anticristo. No es él como una persona, sino también es anticristo. De ese versículo resaltamos también dos cosas. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Tengamos presente eso, porque ahorita, como le digo, como les decía, estos versículos pareciera que no hablar, estos 4 versículos pareciera que no hablaran mucho del anticristo, pero en realidad sí a mí personalmente, y espero que a usted también, pero a mí personalmente me dio luz, digámoslo así, con respecto al anticristo como tal, a la manifestación del anticristo en el último tiempo. Entonces, ese versículo 22 está diciendo que aquel que niega al Padre, al Hijo, o el que niega que Jesús es el Cristo, o niega al Padre y al Hijo, ese es anticristo. Es anticristo. No es él ni es uno. Es anticristo. Capítulo 4, la tercera cita bíblica, está en el capítulo 4, versículo 3 del mismo libro, o de la misma carta. Pero note el lenguaje que utiliza aquí el versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y mire esto, que usted lo compara con la primera cita. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿se acuerda que en el primer versículo le dije que le hiciera énfasis a la palabra oísteis? ¿Oísteis? Entonces, en el 4:3, o sea, 2 capítulos después, o 3 capítulos después, Juan va a decir y va a tomar esa palabra oísteis. Entonces dice, el cual vosotros habéis oído, lo mismo, oísteis, habéis oído que viene. ¿Qué viene? El versículo está diciendo el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Esa era la doctrina que se venía teniendo conocimiento, que el espíritu del anticristo vendría. Eso es a lo que Pablo se refiere en Tesalonicenses 2:7 cuando dice o habla del misterio, o sea, algo que está oculto, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, habéis oído que viene, el espíritu del anticristo, habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. O sea, que en los tiempos del apóstol Juan, el espíritu del anticristo ya estaba operando.
Por eso yo relaciono que como andan, la escritura es inspirada por el mismo Espíritu, entonces tanto Pablo como el apóstol Juan aquí, ambos están diciendo y están hablando del espíritu del anticristo. Juan lo llama el espíritu del anticristo aquí en esta carta y el apóstol Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. O sea, ese sistema de iniquidad, lo que le hablé también de Génesis capítulo número 3, acerca del nuevo orden mundial, que es donde el diablo mete este misterio de la iniquidad. Y bueno, un reino parecido al de Dios, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Listos. Entonces, en este versículo 3 también resalto dos cosas. En el 4.3 resalto dos cosas. Uno, el que no confiesa la humanidad y deidad de Jesús Cristo. El que no confiesa la humanidad y la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que Jesucristo no es un nombre. O sí es un nombre, pero es un nombre compuesto. La palabra Jesús, que representa la parte humana, y Cristos, o Cristo, que representa el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, o sea, el Cristo. Sabemos quién eres, el Cristo de Dios, decían los demonios. Sabemos quién eres, el Cristo de Dios. Se refería a qué? Al ungido, a la persona ungida, a la persona enviada por Dios para su función especial. Entonces, cuando hablamos de Jesús Cristo, está hablando prácticamente o está expresando su naturaleza, tanto humana como divina. Por eso el espíritu del anticristo tratará de contradecir eso, o ha venido contradiciendo eso, como lo vemos en algunas sectas, en algunas religiones, donde tienen un concepto diferente acerca de Jesucristo. Entonces, algunos creen que Jesucristo es el mismo Padre, cuando la Biblia coloca una I diferenciando al Padre del Hijo y diferenciando al Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Donde otros creen que Jesucristo o que Jesús sí vino, sí, claro, sí fue, y fue un hombre y fue un profeta de Dios, pero no fue Dios. Yo digo, si no fue Dios, entonces ¿cómo hacía para conocer los pensamientos de la gente? Si no fue Dios. Si no fue Dios, ¿por qué aceptaba cuando muchas personas se postraban delante de él y lo adoraban? Si no era Dios. Si no era Dios, ¿por qué lo iban a apedrear a los judíos cuando dijo que él y el Padre eran uno, haciéndose igual a Dios? Bueno, en fin, pero ese no es el tema, ese no es el tema. Pero lo digo ¿por qué? Porque el anticristo o el espíritu del anticristo se ha venido moviendo siempre así en la historia, negando la deidad de Jesús o negando también la humanidad de Jesús. O sea, donde Jesús fue hombre o fue Dios, se hizo hombre, pero que nunca tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Listo. Y la última cita sería en la segunda carta de Juan, capítulo número 1, capítulo número 1, versículo 7. Gracias. Gloria a Dios. Y la cuarta cita bíblica sería segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Uno dice, si ve, tiene que manifestarse el anticristo y el anticristo. Sí, pero está diciendo y está hablando del actuar. Por eso por eso digo, estos 4 versículos nos hablan muchísimo, porque así como las visiones de Daniel hablaban, por ejemplo, de un imperio romano que se iba a mover en diferentes edades de la historia, digámoslo así, también Juan en cierta manera está hablando de eso. Entonces, está hablando de un espíritu del anticristo que ya estaba en acción en aquel entonces, pero también habla de que el anticristo en su manifestación futura
en su manifestación futura, hará esto, que negará que Jesús es el Cristo, negará que Jesús vive en carne, negará al Padre, negará la deidad del Hijo. Bueno, en fin. Pero usted me dirá, pero pastor, usted me está diciendo que el anticristo no existe en el Apocalipsis, no existe en la Biblia porque es un sistema, pero ahora me está diciendo que la manifestación del anticristo en su último tiempo. Entonces, por eso le decía que Pablo dice en Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sabemos que el misterio significa algo que está oculto, pero que se va a revelar. O misterios, por ejemplo, el misterio de Cristo. La Biblia habla del misterio de Cristo, donde todos en el Antiguo Testamento creían en Jesucristo a través de figuras, porque era un misterio, no era revelado, pero después Cristo se manifiesta al mundo. Por eso los hermanos de Jesús le dicen, si tú eres el Cristo, ve, manifiéstate al mundo. Y Jesús se da a conocer al mundo a su manera, no como dijeron los hermanos, a la manera que el Padre dijo. Y todavía lo seguimos conociendo cada día más. Por eso la Biblia nos dice que debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, porque era un misterio. Cristo era un misterio en la antigüedad. Cristo era la luz de Génesis 1:3. Bueno, todos los libros hablaban acerca de Cristo a manera de figuras. Bueno, entonces, el anticristo, cuando hablamos del tema del anticristo, también encierra un pequeño misterio, escúchenme, un pequeño misterio, que es donde nosotros pensamos que son tres, donde decimos que es un sistema, pero que al mismo tiempo lo vamos a ver como una persona al final del tiempo. Al final del tiempo. Entonces, ojo a este pequeñito misterio. Entonces, dos cosas. Primero, el anticristo es un sistema con un espíritu. El anticristo es un sistema con un espíritu anticristo y que lo utilizará un hombre, una persona. Espero que me entiendan. Vuelvo y lo repito, perdónenme que sea tan mal profesor, tan mal maestro. Pero entonces, dos cosas. Es un sistema con un espíritu anticristo, y que en el final del tiempo un hombre lo utilizará. O sea, saldrá un hombre literal, humano, y lo utilizará. Por eso le decía ahorita que usted me dirá, pastor, pero usted me está diciendo que no hay anticristo y ahora me dice que sí va a haber anticristo. Es lo mismo cuando usted escucha la descripción, el que era y no es. Entonces usted rasca la cabeza y dice, ¿cómo así que el que era y no es? Bueno, entonces, segundo punto de resaltar ahí, ese hombre, escucha, aquí ya va lo claro. Ese hombre será el mismo falso profeta o la segunda bestia del Apocalipsis. Entonces usted me puede decir, pastor, se salió por la tangente. Ahora va a decir que el anticristo es el mismo falso profeta y la misma bestia del Apocalipsis, la misma segunda bestia del Apocalipsis. Porque nuestra mente lógico nos va a decir eso. Pero, vuelvo y le digo, no es lo que yo digo, sino es comprensión de lectura. Miramos las escrituras, así como cuando vimos ahorita el versículo 18, la primera cita que leímos, versículo 18, donde decía, oíste que viene, que el anticristo viene. Y luego más adelante en el capítulo 3, Juan dijo, y ya está en el mundo, Oíste que viene y ya está en el mundo. Entonces lo declaró.
Bueno, tengámoslo hasta ahí. Entonces, la segundo punto importante ahí es, ese hombre anticristo será el mismo falso profeta o la segunda bestia del Apocalipsis, y ya le voy a decir por qué, y ya le voy a mostrar las citas bíblicas. Bueno, aquí esto lo tengo aquí para ahorita. Vamos entonces a la evidencia. ¿Por qué el pastor Miguel dice, esto no es la enseñanza de la misión, esto me hago responsable de lo que digo? El que usted crea o no crea como yo pienso, tal vez no lo vaya a salvar ni a condenar. Lo salva o lo condena, hermano, las palabras del Señor Jesús. El no entender, por eso dice que el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra, el Señor lo comparará como un insensato que construye sobre la arena. De tal manera que cuando venga el juicio, pues lo habrá perdido todo. Bueno, ¿por qué yo digo esto? Entonces, ¿por qué yo digo que el anticristo, como persona, como una persona humana, física, es el mismo falso profeta? Es el mismo falso profeta. Y le voy a decir por qué. Dice Apocalipsis, por colocar un ejemplo, ¿no? Para ilustrar lo que estoy diciendo. Y vi salir de la boca del dragón. Entonces, venimos viendo desde Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es el mismo diablo, la serpiente antigua y Satanás. Entonces, cuando dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. 3 espíritus inmundos, o sea, tal vez uno de cada uno. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces te puedes decir, sí, pastor, son 3, son 3. No, recordemos que el dragón es el diablo. Es el diablo. Pero ustedes dicen, pero es que ahí lo pudieron ver. Sí, pero Juan está viendo en Apocalipsis una visión. Listo. Pero mire la importancia, o sea, lo más importante no está en el versículo 13, está en el versículo 14. O sea, importante lo que quiero decir. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí ya para mí ya deja de ser un misterio el anticristo. Para mí ya deja de ser un misterio el anticristo. ¿Por qué? Porque entonces yo de los 3 que nombra acá y que lo vemos en el Apocalipsis, yo descarto el dragón, porque sé que es el diablo, no es una persona. Entonces me quedan las otras 2 bestias. La primera, que ya la tengo identificada claramente, y la segunda, que es el falso profeta. Entonces, le dice que de ese falso profeta, que es el que estamos hablando como anticristo, de ese falso profeta salió un espíritu también a manera de rana, que son espíritus de demonios. Y hablemos de ese espíritu de demonio que sale del falso profeta con una función específica. ¿Cuál es? Ir a hacer guerra o ir a levantar, a sublevar los reyes, los presidentes, las autoridades mundiales, para levantarlos contra el Señor Jesucristo, para la guerra de Armagedón. ¿Qué será la guerra al terminar la semana de Daniel, la última semana de Daniel? Entonces, aquí como le digo, ya se acaba el misterio. Aquí ya el misterio se descubre. ¿Por qué se descubre? Gracias a la hermana Ingrid, que me manda aquí el dato de que el prefijo anti hace referencia en contra de, es decir, anticristo es todo aquel que va en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿cuál es el misterio entre el falso profeta y el anticristo? Los dos son el mismo. Lo que pasa es, en lo que venimos mirando, dice Juan, que
el anticristo o los anticristos son personas que eran de nosotros, pero que no salieron de nosotros, pero que no son de nosotros. Por eso el anticristo será un tiempo, será cristiano, y en la segunda mitad de la semana dejará de ser cristiano para ser anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué le quiero decir? Que en los primeros 3 años y medio aproximadamente, el otro domingo, si Dios lo permite, hablamos de fechas, de tiempos, que en los 3 años primeros y medio, este mismo personaje actuará como profeta, como el profeta de Dios, como el profeta esperado, como el Mesías de muchos, como el Salvador de muchos, como el anhelado de muchos, en los 3 años y medio. En los 3 años y medio. No voy a hablar de qué hará, del tratado de paz, de Israel, porque si Dios lo permite, la próxima semana hablamos de sucesos. De sucesos. Entonces, lo que sí quiero decirle para descubrir, desvelar este misterio que hemos tenido en nuestra cabeza, es que el anticristo y el falso profeta es el mismo. Por eso usted lo ve actuar, que en los primeros 3 años usted lo ve actuar como profeta de Dios, como el hombre de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías de Dios. Pero a los 3 años y medio, en la segunda parte, en los 3 años y medio, él se quita la máscara y se vuelve anticristo. Anticristo. O sea, se le irá en contra de Cristo, irá en contra del Padre, irá en contra del Hijo, negará la deidad de Cristo, negará la divinidad del Señor Jesucristo, hablará grandes cosas, como dice la Escritura, solo que dice que es maravilla en Daniel, pero es cosas horrendas contra el cielo, contra el Padre, contra el Hijo. Bueno, entonces en los 3 años y medio, él, el mismo falso profeta, se manifestará como anticristo. Y por eso usted lo ve en la cita que le acabé de dar de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. ¿Sí estábamos bien en la cita? La que acabamos de leer ahorita en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Donde dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día. Entonces note que en los 3 años y medio después, este falso profeta ya no va a actuar como falso profeta, sino va a actuar como anticristo, enviando demonios o un demonio contra las personas, lógica, como dice Tesalonicenses 4, doctrinas de demonios, o sea, a lo que habla va a mandar espíritus inmundos a los reyes de la tierra para que se preparen y vengan contra Jesucristo. Por eso es anticristo, por eso actuará como anticristo, pero no es una persona separada. O si usted cree que es una persona diferente, entonces usted debe buscar dónde matan al anticristo, dónde es el fin del anticristo, y usted no lo va a encontrar en el Apocalipsis. Bueno, entonces por eso salieron de nosotros, eran de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron. Entonces son características. Entonces el anticristo será una persona que en sus primeros 3 años y medio actuará como como profeta, pero sabemos que es el falso profeta. Pero después de los 3 años y medio, en el final de la última semana, él ya no actuará como falso profeta, sino actuará como anticristo, o sea, irse en contra totalmente de Jesucristo. Otra evidencia, otro ejemplo para por qué le digo que el falso profeta es el mismo anticristo. Porque los judíos esperaban a un profeta y hasta hoy en día esperan al profeta. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21. Y le preguntaron, Evangelio de Juan, capítulo 1, 21. Yo sé que algunos están tensionados y están turbados, nerviosos y no encuentran la cita rápido, pero Evangelio de Juan, capítulo 1, 21. Los judíos, los maestros y los judíos vinieron al Señor Jesucristo, a Juan el Bautista, y le hacen la siguiente pregunta a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan el Bautista dijo: no soy.
¿eres tú el profeta? Y Juan el Bautista respondió, tampoco soy el profeta. Entonces de ahí sabemos que los judíos también esperaban a un profeta, al profeta. Cuando el Señor le dijo a Moisés, o le dijo al pueblo de Israel refiriéndose a Moisés, que les iba a levantar un profeta como Moisés. Pero no es que Jesús sea igual a Moisés, no, sino que así como a través de Moisés fue dada la ley, a través del Señor es dado el evangelio del reino. O sea, sí, o sea, porque va a traer una verdad de Dios. Entonces Moisés trajo la ley, pero Jesús es el profeta que ellos estaban esperando, así como Moisés. Cuando dijo, y le levantaré profeta conforme a Moisés, entonces ellos estaban esperando a un profeta. Y por eso aquí le pregunta, cuando ven a Juan el Bautista, le dice, ¿usted es Elías? Él dice, no, yo no soy Elías. ¿Usted es el profeta que estamos esperando? No, no. En cambio, cuando le mandan a hacer la misma pregunta, cuando Elías manda a sus discípulos a hacerle la misma pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el que estamos esperando? El que había de venir. Y Jesús dice, vaya, respóndanle a Juan el Bautista lo que ven. Los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan. O sea, en otras palabras, le manda a decir, sí, yo soy. Yo soy. Entonces, como los judíos esperaban y esperan todavía el profeta, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Yeshua Yamasúa, el Yeshua Yamasía, no sé qué más. Entonces, hermano, ese era el profeta, o sea, él vendrá como el profeta. Y ese profeta hará que el corazón de los judíos adore a la primera bestia, como ya lo vimos, solo que no quiero devolverme. Ese profeta será un hombre muy diestro en las escrituras. Se parará y dirá, todas las escrituras hablan de mí. Bueno, en fin. Luego le digo, la semana entrante, si Dios nos lo permite, hermano, vamos a hablar de los sucesos. Listos. Entonces, ahí ya cierro. O sea, como le digo, ya creo que para mí, no sé para usted, pero para mí ya tengo desvelado el pequeño misterio entre el falso profeta y el anticristo. Entonces, conclusión, el falso profeta es el mismo anticristo, solo que actuará en la segunda parte como anticristo. Ya se quitará la máscara del profeta de Dios, se quitará la máscara del ungido, se quitará la máscara y no dirá soy el anticristo, sino que empezará a actuar contra Cristo. Entonces mandará, se opondrá a todo lo que tiene que ver directamente con Cristo. Sabemos, hermanos, no se dejen engañar, porque sabemos que habrá también una religión preparada para cuando Él diga estas cosas. Habrá una religión preparada para que todo el mundo aplaude y diga, sí, lo que el profeta está diciendo es cierto. Por eso escuche, hermano, así como la vez pasada hablamos acerca de que la plataforma para la bestia está lista, porque todo el mundo está esperando, sigue las señales y los milagros. También, hermano, hay gente que dice, no, lo que dijo el profeta, eso es. No, hermano, más que lo que diga el profeta es lo que dice Dios. La palabra de Dios es la profecía más fidedigna que existe. Bueno, entonces ahí ya queda concluido el tema para mí, como le digo, para mí, no sé para usted si lo está entendiendo. Ahora quiero darle un datico más, y se dice que el falso profeta, que es una de las cosas que a veces uno dice, no, ¿y de dónde saldrá? Porque uno lo quiere saber todo. Me hace acordar, hermanos, bueno, también como una característica de los niños. La Biblia dice que uno tiene que hacer como niño, y una de las características que tienen los niños es preguntar y preguntar. Los niños lo ven haciendo algo a uno y uno le dice, y una pregunta al niño, ¿y qué es eso? Y uno le dice tal cosa, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y uno, oh. Entonces es normal y es bueno porque uno le hace preguntas al texto y la Biblia le responde.
Entonces uno quiere saber de pronto, bueno, pero la Biblia debe decir de pronto de dónde nace. ¿De dónde nace? Les decía que es que hubo una corriente que se llamó los ombliguistas. Y entonces nosotros sabemos que todo niño que nace, pues le queda un huequito aquí en el estómago que es donde le cortan el ombligo. Entonces la gente polemizando, hermanos, se preguntaban, ¿sería que Adán tenía ombligo? ¿Sería que Adán tenía ombligo? Pues porque no nació de mujer, no le cortaron el ombligo. Y usted mismo puede hacer las preguntas, ¿sería que tenía ombligo o no tenía ombligo? Bueno, y después llegaba a la conclusión, pues para no pelear más, llegaba a la conclusión de que sí tenía ombligo. Pero entonces se volvieron a preguntar, ¿pero lo tendría hundido o salido? Entonces, hermanos, son preguntas que hay algunas cosas que la Biblia le responde y otras cosas que son, hay veces tonterías o que no son de mucha relevancia, como cuando Daniel tuvo la visión, pero él escribió lo más importante de la visión. Omitió algunos detalles, escribió lo más importante de la visión. Entonces le voy a dar este otro dato. Se cree o se dice, pues alguna corriente cristiana o también judía, creen o dicen que el anticristo, o ese falso profeta más bien, que es el mismo anticristo, puede venir de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Dan. ¿Por qué razón? Dice, porque en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000, dice que escogieron 12,000 de cada tribu. 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Nectalí, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de cada una de las tribus, porque son 12 tribus. Pero no mencionan la tribu de Dan. Creo que a cambio de la tribu de Dan colocan la tribu de José, que no figuraba como una tribu. Pero aquí en Apocalipsis 7, cuando habla de 144,000, no aparece la tribu de Dan, sino la tribu de José. Bueno, en fin. Entonces, por eso se ha llegado a pensar de que el anticristo o el falso profeta, el que hará volver a los judíos, porque mire, hermano, si saliera un cristiano, bueno, en fin, profetizando, ¿será que los musulmanes van a creer en uno de nosotros? Si sale un papa profetizando como el falso profeta, ¿usted cree que nosotros vamos a creer en él como el profeta de Dios? No. ¿O los judíos en alguno de los anteriores? Tampoco. Entonces, ese falso profeta, para que pueda hacer volver el pueblo de Dios, se cree que saldrá de una de las tribus y dicen que puede ser de la tribu de Dan. Ahora quiero que miremos, hermanos, Génesis capítulo 49. Bueno, entonces se cree que es de la tribu de Dan porque no aparece en los 144,000 como de la tribu, como representante, ningún representante de la tribu de Dan, como personas santas que no se contaminaron. Escuche, que no se contaminaron con nada. Luego, cuando usted lee el libro de los Reyes, cuando se divide el reino de Dios, que Jeroboam toma las 10 tribus y levanta un altar en la tribu, allá en el territorio de Dan, y hace un becerro y empieza a hacer unos cultos parecido al culto de Dios, y fue la idolatría. De ahí para adelante se habla de los pecados de Jeroboam, que fue la idolatría. O sea, que ahí fue en Dan, en la tribu de Dan, donde se inició la idolatría al pueblo de Israel, donde se metió la idolatría al pueblo de Israel, y después fue imposible sacar, digámoslo así, muy difícil de sacar. Entonces, por eso es que llegan a decir esto de la tribu de Dan. Ahora, miremos la profecía que Jacob, el padre de las 12 tribus,
habla refiriéndose a Dan, a su hijo Dan. Dice el versículo 16, Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y el versículo 18 dice, tu salvación esperaré, oh Jehová. Pero ahora quiero que usted lea el versículo número 1, ahí del capítulo 49, lea el versículo número 1, porque usted dice, pastor, eso no es una profecía, pero lea el versículo número 1, y verá que dice que Jacob reunió a sus 12 hijos, o reunió a sus hijos, y les dice, acérquense y les voy a declarar lo que le acontecerá a cada uno de ustedes. Cuando una persona dice lo que va a pasar, ¿qué es eso? Profecía. Entonces, en otras palabras, Jacob no le está profetizando, escúcheme, porque hay que diferenciar entre profetizarle a alguien y declarar una profecía, o sea, donde es Dios el que habla, ¿sí? Por eso yo no puedo profetizar. El verdadero profeta habla lo que Dios le da a hablar a él, o lo que, en otras palabras, lo que Dios habla a través de él. Hay gente que dice, no, es que yo soy profeta y yo puedo profetizar. Sí, usted puede profetizar, el problema es que se le cumpla, o la cuestión es que se le cumpla. Bueno, entonces, dos cosas mencionó Jacob en lo que le iba a acontecer a la tribu de Dan. La primera, en el versículo 16, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Como es una profecía y toda profecía de Dios tiene que cumplirse. Entonces, ¿cuándo Dan juzgó al pueblo de Israel? ¿Cuándo Dan juzgó al pueblo de Israel como una tribu? Entonces, ustedes se acuerdan que en el libro de los jueces, en el periodo de Sansón, Sansón viene de la tribu de Dan. Y Sansón gobernó a Israel por ¿cuántos años? 20. Entonces, en esos 20 años, Sansón juzgó a Israel. O sea, la tribu de Dan, a través de Sansón, juzgó a Israel. O sea, se cumplió el versículo 16. Pero queda en cumplimiento el versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer para atrás al jinete. Entonces, note que en lo que vimos, hermano, en Apocalipsis 16, 13 y 14, el falso profeta manda demonios para que subleven los reyes de la tierra, un ejército de más de 200 millones, bueno, dice la Biblia 200 millones, para reunirlos para la batalla de Armagedón. Y dice que muerde, o que es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, porque están los demonios ahí operando a través del falso profeta. Dice para hacer caer al que viene en el caballo. Y usted sabe que cuando el Señor Jesucristo viene, dice la Biblia, o cuando hablemos de la venida del Señor Jesucristo, Él vendrá montado en su caballo, con sus santos que también vendrán en sus caballos. Entonces está haciendo referencia, pero usted tal vez va a decir, pero ¿cómo así? O sea que Jesús se va a caer del caballo. No lo mire literalmente, es como cuando Génesis 3:15 dice que la simiente de la serpiente morderá en el calcañar al que viene la simiente de la mujer. Esto se cumple en Cristo en la cruz. Y da a entender, o sea, no fue que el diablo hirió al Señor, sino da a entender que de alguna manera el diablo se levantaría contra la obra de Cristo, pero sería muy mínimo, muy mínimo. Entonces, de ser así, entonces este falso profeta levantará a
a los reyes, al gran ejército contra el que viene del caballo para tratar de hacer caer al jinete, pero será una amenaza muy mínima, porque como lo vemos en las escrituras, a ese inicuo el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea, será un intento será algo muy mínimo y un intento fallido del falso profeta. Y Jacob dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Bueno, listos. Esto es una postura, no es que exactamente va a suceder así. Lo que sí le estoy afirmando, en lo que yo entiendo, es que el anticristo y el falso profeta es el mismo, solamente que en los primeros 3 años y medio actuará como falso profeta y en los segundos 3 años y medio actuará como anticristo. O sea, primero se presentará como el Mesías, como el Salvador, como el profeta, como el esperado de todas las naciones, y cuando ya haya logrado su objetivo de entregar el poder a la primera bestia, entonces se desenmascarará, hermano, se quitará la máscara y empezará a actuar como el anticristo. Teniendo ya este conocimiento de las bestias del Apocalipsis que vimos en la semana pasada, el domingo pasado, el falso profeta y el anticristo que acabamos de ver hoy, y lo vemos, como dijo Pablo, ya está en acción. Y ya está, hermanos, la plataforma del anticristo ya está funcionando. Ya está funcionando. O sea, ya tenemos el conocimiento de las bestias. Ya están. Ya están, hermano. Que la bestia va a mandar a marcar. Ya está la marca. Y ya está quién va a marcar. Que el falso profeta, hermano, el falso profeta, como le mencioné, mire, si usted sigue las doctrinas de los musulmanes, por ejemplo, de los musulmanes, si usted mira, por ejemplo, algunas declaraciones que han hecho un rabino judío muy importante, él dice que el Mesías ya nació y que está en medio de nosotros, dicen ellos. O sea, en este momento ya todo está listo. La plataforma para que el anticristo para la plataforma para que se cumpla todo lo que estamos hablando, hermano, ya está listo. Ya está listo. O sea que si todo ya está listo, o 2020 empieza la última semana de Daniel, escuche, hermano, déjeme decirle que estamos a la puerta de que empiece esa última semana. La cuestión está ahí, es la que no hemos hablado claramente, aunque con el domingo pasado hablamos, y es que, hermano, mire, la iglesia del Señor Jesucristo puede que entre aparte de esta semana. Aparte de esta semana. O sea, de esta última semana. No estoy diciendo que esta semana empiece, no. Estoy diciendo que la última semana de Daniel, la que habló de las 70 semanas, y que ya tenemos registro hasta la semana 69, que es cuando le quitaban la vida al Mesías. Luego hay un lapso de tiempo y está programada la última semana, que es donde se manifestará el anticristo, el falso profeta, todo lo que hemos venido hablando, pero ya lo tenemos claro cómo es el tema. Pero ahora va a empezar la última semana, que son 7 años. 7 años. No son 7 siglos, no son 7 milenios. No, son 7 años literales. 7 años, 7 tiempos, 7 años. Hermanos, lo que quiero dejarle en su corazón, aparte de la enseñanza esta, es,
Hermano, si ya esto está listo, la plataforma está listo, con marca de la bestia y todo está listo. El conocimiento ya usted y yo lo tenemos. Hermano, si la iglesia entra en esta semana, usted tiene que prepararse. Usted y yo tenemos que prepararnos. He tratado de mencionar, de decir, no sé cómo explicar, porque la doctrina del rapto de la iglesia es clara, es clara. Y nos dijo Pablo, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con él para recibir al Señor en la nube y estaremos con él para siempre. Esa doctrina está clara. Lo que no está claro en las escrituras, en las escrituras tal vez sí, lo que no está claro en nuestro entendimiento es la cronología del rapto de la iglesia. Entonces nosotros hemos creído de que hoytica se levanta la iglesia y ahí sí empieza la séptima semana. Búsqueme sustento bíblico de eso, por favor. O sea, literal, con fechas. Si no, de lo contrario, son solamente suposiciones, posturas, pero no es un respaldo bíblico. Por eso yo le digo, si la segunda bestia es el falso profeta, yo le muestro en Apocalipsis 19:20, donde dice que el que hacía donde la bestia que hacía las señales era el mismo falso profeta. Le estoy mostrando sustento bíblico. Pero si yo le digo a usted que el rapto de la iglesia sucede antes de que empiece la última semana, tengo que mostrarle fechas. Tengo que mostrarle versículos bíblicos que me aseguran de que así es. Y hermano, no los tengo. No los tengo. Por eso cronológico, yo creo en el rapto de la iglesia. Claro que sí. Espero al Señor en las nubes. Bueno, todo eso. Pero la semana entrante, si Dios lo permite. Bueno, esa mala concepción del rapto de la iglesia ha hecho que nosotros nos desinteresemos del tema de la última semana de Daniel. Que nosotros no nos preocupemos por si de pronto la iglesia va hasta la mitad de la tribulación o tiene que pasarla toda. Y yo creo, hermano, que nos tenemos que bajar de la nube. Este es uno que ya están subidos allá. Nos tenemos que bajar de la nube y mirar. Y mirar, hermano. Miren nomás este versículo. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a hablar de detalles, sucesos. Pero le voy a dar un adelanto. Mire este versículo, por favor. Libro de Daniel. ¿Esto qué es? Aquí no copié el versículo, el capítulo. Gloria a Dios. Daniel capítulo. Vamos a ver aquí. 12. Capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 11. Me ayudan por favor a confirmar. Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Busquémoslo para confirmar. Y el tiempo que se ha quitado del continuo sacrificio. ¿Sí? Bueno, entonces Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. A esta altura ya usted tuvo que haberse leído todo el libro de Daniel. Son 12 capítulos. Necesita leerlo, si no usted queda, hermano, como el burro entre las vacas. No va a entender nada de lo que yo le estoy diciendo. O usted va a decir, no, pero Julano dijo, pero el otro dijo, pero el otro dijo. No, léalo usted mismo. Y en el capítulo 11, la visión es larga y todo se cumple al pie de la letra. Ayer estuve mirando toda la historia y todo el capítulo 11 se cumple la historia al pie de la letra, con lujos y detalles. Pero en el capítulo 12 dice que, que esto es para el fin, y en el fin aparecerá mi tocayo Miguel para ayudar a su pueblo, y habla de la redención, ya de lo puro final. Pero mire lo que dice esto es para como
como un abrebocas para la próxima semana o la próxima, el domingo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Perdón, sí, 1335 días. $1290 días, creo que son 3 años y medio, más o menos. Lo que está diciendo que en esos 1300, habrá 1290 días, y coloca un punto de referencia, dice que se quitará la abominación desoladora. Y luego el versículo siguiente dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, el que espere, ¿cuántos días más? Rápido, 45 días, ¿cierto? Los matemáticos. Entonces, el que espere 45 días más. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, bienaventurado el que después de que cuando se ha quitado el continuo sacrificio, espere 45 días más. Y entonces, hermano, leyendo esa escritura, me acordé, me vino a mi mente Éxodo capítulo número 16. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo número 16? Dice la Biblia que a los 15 días del mes segundo de la salida de Israel de Egipto, ¿eso equivale a cuántos días? 15 días del segundo mes. A los 45 días vino el maná. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron hambre y se quejaron contra Dios y pidieron maná, y el Señor habla con Moisés y le dice, mañana algo que caiga maná. Y usted encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, donde Jesús dice, yo soy el verdadero maná. O sea, el maná que descendió del cielo a los 45 días me representaba a mí. Pero ese no era el verdadero pan que cayó del cielo. El verdadero pan que cayó del cielo, dice Juan capítulo 6, soy yo. Entonces, yo creo que tiene relación. Porque cuando usted lee lo de las referencias a la venida del Señor Jesucristo en Daniel y en Apocalipsis, usted ve que el Señor Jesucristo viene después de estas tribulaciones. Ahora, cuando hablemos de la abominación desoladora, usted ve que aquí la cita Daniel, usted también la encuentra en Mateo capítulo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces le está diciendo, póngase pilas, despiertes. Entonces, si Dios lo permite, hermanos, el próximo domingo, hermano, vamos a hablar de los sucesos de la última semana. Tratar de encajar, por ejemplo, usted lee el capítulo 6, usted lee los 7 sellos, y usted va a mirar que el sexto sello y la séptima trompeta que aparece en el capítulo 16 hablan de lo mismo. O sea, es un evento, hablan del mismo evento. Entonces necesitamos conciliar y vamos a empezar a hablar de las copas de la ira, que ahí donde muchos se confunden porque dice la iglesia no va a pasar nada de la gran tribulación porque no somos hijos de ira. Pero espere, es que la ira de Dios, las 7 copas de la ira no se vaciarán apenas empiece la semana. No. Vendrá un tiempo de ira. Es que inclusive usted va a encontrar en Mateo tribulación y gran tribulación. Yo desde hace 20 años, cuando leí Mateo, sin que nadie me enseñara, yo creo que el Señor en su misericordia, yo entendía ahí, los títulos dicen, Mateo 24 dice, la tribulación, creo que para el versículo 15, cuando dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. O sea, está hablando que habrá una tribulación y luego vendrá una gran tribulación. Entonces, cuando uno empieza a leer la escritura, uno dice, claro, en la semana, en los primeros 3 años y medio, habrá paz. No quiere decir que no esté operando el sistema del anticristo. No quiere decir que no estén metiendo a la gente en el sistema. No. Lo que pasa es que será como ahorita. Usted no puede comprar ni vender. Ejemplo, yo he ido a determinados lugares y que entré a una tienda y entró un señor a comprar algo.
y el tendero le dijo, disculpe, ¿qué número tiene hoy? Él dijo, 9. Dijo, no, hoy es el 1, qué pena, no le puedo prestar el servicio. Y le tocó al señor salirse. No pudo comprar, así de sencillo. Entonces, eso de que no podrá comprar ni vender, pensamos de que va a ser algo terrible, de miedo, y nos armamos una película. No, es el mismo sistema donde usted no podrá comprar ni vender por sus principios morales que tiene. Y es sutil. Usted no va a poder comprar ni vender, hermano, porque usted, ejemplo, lo que dicen ahorita con respecto a la vacuna de la ID 2020, que si usted no tiene eso, usted será visto ante la sociedad, ante el mundo, como una persona no confiable, como un NN. Bueno, una cantidad de cosas. Nosotros estamos, hermano, tratando con la ayuda de Dios de poner todo lo más, o de hablar lo más claro que podamos, hermano. Y uno se da cuenta cómo llegan videos de una cosa a la otra, evidencias, hermano, de todo lo que está pasando. Mire, recuerde, Dios no hace nada sin que antes lo muestre. Y todo lo que el diablo está haciendo, Dios se lo desenmascara, Dios se lo saca a la luz. Dios nos está mostrando por la Escritura todas las cosas. Mira, a tal punto que yo puedo decir, hermanos, nos toca meternos. Si esta no es si este 2020 no empezó la semana de Daniel, la última semana de Daniel, hermanos, no, estamos a la puerta, es que Dios mío, estamos ahí a la puerta porque ya está todo, ya está todo. Mire, inclusive gente secular hablan de este tema y dicen que esa profecía se podía cumplir para el 2020. O sea que la última semana, algunos dicen que la última semana de Daniel podía empezar ahorita el 2022. Entonces yo le digo, hermano, mire, si este 2020 no empezamos, si ya no sé, porque mire, todas las evidencias que han pasado fueron sombra, y aunque parecían verdaderas, por ejemplo, cuando Antíoco Epífanes, que decía que era el anticristo, cuando Hitler, cuando no sé quién, cuando no sé cuándo, pensaban que era el anticristo, esas evidencias fueron fueron locales, o sea, abarcaron un territorio pequeño. Pero es que lo que hoy estamos viendo, hermano, no abarca un territorio pequeño. Lo que hoy estamos viendo abarca todo el planeta, toda la tierra. Ya se habla de toda la tierra, hermano. Entonces esto es muy, pero muy, muy interesante, hermano. Por eso es un tiempo. Ahora, no sé, de pronto esta semana, si usted tiene la oportunidad de estar en los cultos, debe estar en todos, porque yo no sé en qué culto predico, tal vez el martes, tal vez el jueves, pero me gustaría hablar porque así como la Biblia muestra evolución, por ejemplo en el capítulo 5:8 de Apocalipsis, en el 8:5 en el 1 habla de que hubo un tiempo en que la iglesia oraba bastante, pero en el 8:5 dice que le faltó oración. Entonces, hermanos, es en el último tiempo donde la iglesia no solamente necesita más oración, sino donde la iglesia le falta la oración. Porque anteriormente, y cuando recién nos convertimos, orábamos mucho, ayunábamos, hermano, leíamos las escrituras. Hoy la gente no quiere orar, hoy la iglesia no quiere orar, hoy la iglesia no quiere estudiar la escritura, quiere que le den pastillas, hermano, de conocimiento. No, hermano, entonces de pronto predico de eso, de cómo la iglesia en este tiempo, en esta semana de Daniel, o la iglesia en la última semana de Daniel, tenemos, hermanos, que someternos a Dios todo nuestro ser. Si no, usted va a empezar a ver ahorita cómo la escritura dice: yo no vine a traer paz sino espada, y en una casa habrán 5. A poner enemistad la nuera con la suegra. Estarán 5 en una casa, 3 contra 2. Y el hermano entregará a muerte a su hermano. Y hoitica,
Entonces, los cristianos que no busquen de Dios para entender por el Espíritu estos tiempos y estas sazones, serán los que el diablo utilizará para entregar a sus hermanos, para entregar a los verdaderos cristianos. Sí, aquí en la casa hay uno que ora, aquí en la casa hay uno que no está de acuerdo. Ay, Dios santísimo de cielos. Hermano, nos tocó un tiempo muy especial. ¿Y por qué digo especial? Yo sé de lo que le estoy hablando, pero cuando en Apocalipsis pasan todas estas cosas terribles, arriba hay unos ángeles diciendo: Señor, ¿y cuándo serán estas maravillas? ¿Por qué? Porque aunque sean cosas muy duras para la tierra, pero son unas maravillas. ¿Por qué? Porque esas cosas marcan el inicio de la eternidad con Dios, del tiempo maravilloso y anhelado que nosotros los cristianos, hermanos, la Biblia nos ha prometido. La Biblia nos ha prometido.